Tardes, ¿cómo están? Dando continuidad, vamos a avanzar el tema 9. El tema 9 lo van a avanzar con mi persona, pero previo a eso, el doctor igual me ha enviado un video para que lo puedan ver. Primero vamos a ver este corto, muy corto video de 10 minutos y luego vamos a empezar a avanzar el tema 9, que va a estar referido a lo que van a ser las cosas. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las cosas en el derecho romano. Para hablar de los derechos reales, primero hay que recordar el concepto de cosas, porque reales viene de rey, de res, y res son las cosas. ¿Y qué son las cosas? Las cosas son cualquier objeto externo que nosotros podamos encontrar. Es un objeto externo el celular, la computadora, el libro, el lapicero. Cualquier objeto externo que encontremos es una cosa. Ahora, algo que hay que entender es que hay otro concepto que muchas veces se utiliza como sinónimo de cosa, y es el de bien. Un bien no es igual a una cosa. Para que una cosa se convierta en un bien, tiene que ofrecernos una utilidad, una satisfacción. Por ejemplo, yo voy caminando y me tropiezo con una piedra, esa piedra es una cosa, es un objeto exterior, pero no es un bien, no me ha causado una satisfacción. Pero cuando resulta que yo tomo esa piedra y la utilizo para defenderme, entonces he hecho de la piedra más que una cosa, la he convertido en un bien. ¿Por qué? Porque he reconocido en ella una utilidad. Entonces, una cosa es un objeto exterior, un bien es un objeto exterior que ofrece utilidad. Hablando de las cosas, los romanos clasificaron las cosas en dos grandes grupos, las extra commercium y las in commercium. Las extra commercium son aquellas cosas que están fuera de comercio, que no pueden ir al mercado, que no pueden ser objeto de compra-venta, mientras que las cosas in commercium son aquellas cosas que pueden comercializarse, que pueden ser objeto de compra-venta, que pueden estar en el mercado. Veamos primero cuáles son las que ellos consideraron extra commercium. Hay cosas que están fuera de comercio por razones físicas, es decir, físicamente es imposible que se pueda tener esto en el mercado, que alguien pueda comprar o que alguien pueda vender. Por ejemplo, en este momento no es posible que alguien pueda venir y venda una parte de la luna. ¿Por qué? Porque físicamente eso no se puede hacer en este momento. De igual manera, hay otras cosas que por razones de derecho divino van a quedar fuera del comercio. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las res sacrae. En este caso están aquellas cosas que se utilizan para adorar a los dioses. Estas no pueden ser objeto de comercio. Tampoco pueden ser objeto de comercio las res religiosae, que son aquellas que se van a utilizar para adorar a los dioses, pero a los dioses manes, es decir, los dioses que cada una de las familias tiene. Aquellos antepasados de una familia a la que ésta ha empezado a considerar un dios y empiezan a adorar, pues las cosas que utilicen para adorar a esos antepasados tampoco pueden ser objeto de comercio. Y de último, en este contexto están las res sacrae, es decir, las cosas santas. Y son cosas santas para los romanos, la muralla que protege la ciudad, las puertas de la ciudad. Estas cosas tampoco están dentro del comercio. Finalmente, tenemos otras que por razones de derechos humanos no van a estar dentro del comercio. Aquí están incluidas, por ejemplo, las res comunes animus iure natural. Estas son aquellas cosas que son de beneficio común para la sociedad, aquellas que garantizan la vida de los seres humanos, de los ciudadanos romanos. Por ejemplo, el oxígeno que se respiraba en Roma se consideraba fuera de comercio. ¿Por qué? Porque era vital, porque era necesario para el animus iure de un natural, es decir, el derecho natural de los seres a poder mantenerse vivos. También ahí están las res publicae. Las res publicae son las cosas del Estado, las que son propiedad del Estado, como por ejemplo los caminos, las carreteras. Esto no podía ser parte del comercio y está dentro de estas también las res universitatem, donde las res universitatem son muy parecidas a las res publicae. La diferencia es que estas no son propiedad del Estado, sino de una entidad pública jerárquicamente inferior al Estado, como una corporación. Una corporación es una entidad pública, una entidad similar al Estado, pero jerárquicamente menor, que representa una autoridad dentro de un municipio, por ejemplo. Esa autoridad del municipio puede tener cosas. Esas cosas son las res universitatem. Esas res universitatem no pueden estar dentro del comercio. Todas las que han sido excluidas de las extra commercium
pues caben dentro del in commercium. Prácticamente la mayoría de las cosas están in commercium. In commercium se pueden clasificar. Las cosas que están dentro del mercado se pueden clasificar. Una primera clasificación es res mancipi y res nec mancipi. Es decir, cosas que para poder adquirirlas hay que cumplir con una formalidad, una solemnidad. Esas cosas son las res mancipi. Mientras que aquellas que no necesitamos un formalismo, una solemnidad, una ceremonia para poder conseguir el dominio de ellas, son las res nec mancipi. En las res nec mancipi, por ejemplo, lo que vamos a tener es la simple entrega de los bienes. Cuando compraban los romanos, por ejemplo, tierra, ahí había que cumplir con formalidades, por tanto era una res mancipi. Mientras que cuando compraban una espada, un carruaje, por ejemplo, estamos ante la res nec mancipi, simple entrega de los bienes y del dinero para que el negocio se dé por realizado. Otra forma de clasificar las cosas, independientemente de la que hemos mencionado anterior, es en cosas corpóreas e incorporales. ¿Cuáles son las corporales? Las que tienen cuerpo, corporales, corpus. Corpus es cuerpo, entonces hay cosas que tienen cuerpo y hay cosas que no tienen cuerpo. Cosas corporales son como por ejemplo los caballos, las espadas, los esclavos, pero hay cosas incorporales que no tienen cuerpo, como por ejemplo el derecho de heredar. El derecho a heredar es un elemento que no tiene cuerpo, por tanto es una cosa incorporal. Otra forma de clasificarlas es en res móviles y res inmóviles, es decir, cosas muebles y cosas inmuebles. Para los romanos al principio, cosas muebles eran las que por sí solas se podían mover, mientras que inmóviles aquellas cosas que no se podían mover por sí mismas. En ese contexto, por ejemplo, un esclavo era res móvil porque se puede mover. Los caballos también son res móviles. ¿Por qué? Porque se pueden mover por sí mismos. Pero, por ejemplo, un escritorio, una mesa, una silla no era res móvile. ¿Por qué? Porque no se puede mover por sí misma. Entonces, ¿qué es la silla, la mesa? La silla y la mesa eran res inmóviles, no se pueden mover. Con el paso del tiempo, el concepto fue evolucionando y llegó el momento en el cual dijeron que res móviles eran las que se podían mover por sí mismas o por la voluntad del ser humano. Entonces, en ese contexto, ya la silla y la mesa se vuelven res móviles, porque si bien no se mueven por sí mismas, el ser humano las puede mover de un lado a otro. Entonces, ahora ya caben como res móviles. Mientras que en res inmóviles van a quedar aquellas que no se pueden mover y aun cuando el ser humano quiera moverlas, no va a poder hacerlo. En ese contexto están, por ejemplo, los edificios, los terrenos que son inmóviles, es decir, cosas inmuebles. Otra clasificación, independientemente de las anteriormente explicadas, es la de cosas genéricas y cosas específicas. Genéricas cuando puede ser sustituida por otra y no genera ningún inconveniente. Por ejemplo, un saco de trigo puede ser sustituido por otro saco de trigo. Pero una específica es aquella que no puede ser sustituida por otra. Por ejemplo, si yo estoy entregando al esclavo Argus, que tiene ciertas fortalezas comparado con los demás esclavos, lo que espero que me devuelvan es el esclavo Argus, no cualquier otro esclavo. ¿Por qué? Porque este no es genérico, este es específico, es decir, tiene cualidades que lo distinguen de los demás y no puede ser sustituido fácilmente por otro. Otra clasificación, independientemente de las demás, es cosas simples y cosas compuestas. Simples, aquellas que no se pueden dividir, que son una sola, y compuestas, aquellas que están integradas por varias cosas. Por ejemplo, podríamos decir que un esclavo es una cosa simple, ¿verdad? Mientras que una cosa compuesta podría ser una hacienda, en donde estaría incluida la tierra, los esclavos, los animales, los aperos de labranza, por ejemplo. Otra forma de clasificar las cosas es en principales y accesorias. Principales, aquella que prácticamente determina que tenga funcionalidad lo que tenemos, mientras que accesorias, aquellas que acompañan a la cosa principal, pero que no son determinantes para la existencia de aquella. Por ejemplo, tengo el carruaje jalado por caballos. Bueno, pues resulta que el carruaje es lo principal, los caballos son accesorios, las ruedas son accesorias, son elementos que pueden estar o no estar, pero no por eso dejamos de tener un carruaje. No se pierde la característica de carruaje porque no tenga un caballo o porque le falte una rueda. Las ruedas, los caballos serían accesorios. Otra manera de clasificar las cosas es en consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que en la medida que las usamos se agotan inmediatamente.
mientras que las no consumibles son aquellas que las utilizamos y no se agotan de inmediato, sino pueden ser utilizadas para otro momento. Por ejemplo, una espada o un escudo es una cosa no consumible, la uso ahora, la uso mañana y la puedo usar otros días, mientras que un saco de trigo es una cosa consumible, porque vengo, la uso y ya no puedo volver a usar ese mismo trigo. Las cosas pueden ser consumibles o no consumibles. Otra clasificación, las cosas pueden ser divisibles o indivisibles. Divisibles cuando las podemos partir, indivisibles cuando eso no es posible. Por ejemplo, yo podría tener un saco de maíz y ese saco de maíz podría ser una cosa divisible. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y tomar ese saco, partirlo en dos y tengo dos porciones de maíz. Es una cosa divisible. Pero un esclavo, por ejemplo, o una res no serían divisibles porque yo no puedo partir un esclavo y quedarme con una parte y darle una parte a otra persona para que la aproveche. En ese caso, entonces, el esclavo, la res, serían cosas indivisibles. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Ya fue corto el video, pensé que iba a ser más largo. Ya, ahora sí, empezamos en cuanto a lo que va a ser el tema número 9, que va a estar referido netamente a el estudio de las cosas. En este tema nos vamos a referir neta y estrictamente al estudio de las cosas, la clasificación de las cosas, nos vamos a referir a los tipos, a qué cosas, valga la redundancia, había en el derecho romano. Nos vamos a centrar en el estudio de las cosas, en el mundo jurídico sobre las cosas, pero porque ya hemos avanzado sobre sujeto de derecho, ya hemos avanzado sobre las personas, pero no nos basta saber quiénes son las personas, qué es, qué función tienen, sino que también vamos a entender que es realmente vital entender qué objetos pueden ser propiedad de esas personas y sobre todo cómo vamos a clasificar esos objetos que pueden ser propiedad de las personas. Ahora, entramos en las cosas. Primero necesitamos definir, estamos hablando de las cosas. En ese sentido, necesitamos saber y definir qué es una cosa. Primero, en latín, los romanos utilizaban la palabra res, que va a estar muy presente en todo el avance, en todo el proceso que vamos a estar siguiendo durante la materia. Primero vamos a entender que los romanos le van a llamar res, que va a significar cosa. Cada que hablen de, que escuchen la palabra res, vamos a entender que nos referimos a una cosa, vamos a ver que es un término no tan simple como parece, porque tiene una flexibilidad muy grande en el léxico, en el léxico jurídico que vamos a usar diariamente, porque vamos a ver que la palabra res va a estar comprendida por absolutamente todo lo que forma el haber o el patrimonio de los particulares. Ahora, otras personas van a considerar en cuanto al estudio de las cosas que para que un objeto sea una cosa, en sentido legal nos referimos, tiene que cumplir con ciertos requisitos de utilidad. ¿Recuerdan que les decía lo de la piedra en el video? A eso se refieren, que tiene que tener una cierta utilidad para que lo podamos considerar una cosa. Debe ser algo accesible y algo deseable para las personas y sobre todo para esa persona que quiere darle una utilidad. Pero nosotros, de una manera más directa, más precisa, vamos a decir que la palabra res designa al objeto de ciertos derechos. Vamos a ver que tiene que tener cierta utilidad. Y ahora, vamos a ver que las utilidades que tiene que tener son muy específicas. Tiene que ser corporal o espiritual, tiene que ser natural o artificial, o tiene que ser real o abstracta. Pero vamos a ver que el requisito indispensable es que sea susceptible de una apreciación económica. Lo vamos a tomar como requisito indispensable en cuanto al estudio de las cosas. Y vamos a ver que los jurisconsultos romanos no nos van a dejar una definición única, una definición exclusiva y cerrada, a diferencia de otras cosas. Em, sino vamos a ver que se van a referir a la cosa como un objeto material, le van a decir corpus, y en contraposición a los actos realizados por el hombre. Ahora va a tener ciertas características, vamos a ver, como le decía el doctor a un inicio, que en cosa, digamos, le vamos a decir en definición a todo objeto
que ocupa un espacio y que está susceptible de apreciación económica. A eso es lo que vamos a conocer como cosa en términos, digamos, dándole nosotros un concepto y una apreciación. Ahora, deme un segundo, por favor. Ya, perdón. Ahora entramos a la parte de la clasificación de las cosas. Vamos a ver que hay una gran variedad de objetos, de cosas que existen en el mundo, y por eso es que los romanos nos van a llegar a establecer una división bastante peculiar para organizar a todas estas cosas, a todos estos objetos. Y vamos a ver que según Gallo, según las institutas de Gallo, y de Justiniano, la primera gran distinción que vamos a hacer entre las cosas son las res intrapatrimonium y las res extrapatrimonium. Las res intrapatrimonium van a ser las cosas que actualmente forman parte de los bienes económicos de una persona. Y las res extrapatrimonium son las aquellas que se encuentran fuera del patrimonio de los particulares. Son dos grandes distinciones que va a hacer Gallo en las institutas de Justiniano. Vamos a ver, y eso sí quería aclararles, en este tema vamos a hacer varias definiciones. Una misma cosa va a agarrar varias clasificaciones. Podría ser una cosa indivisible, una cosa que no está apreciable en dinero, una cosa que genera frutos. Vamos a darle atributos a las cosas. Ya me van a ir entendiendo a qué me refiero, pero vamos a hacer muchas clasificaciones. En este tema vamos a referirnos a bastantes tipos de clasificaciones. Va a ser como si estuviéramos desglosando todos esos tipos de clasificaciones. Pero la primera gran división que hacemos en el derecho romano va a ser las res intrapatrimonium y las res extrapatrimonium. Las cosas que están y forman parte de los bienes de una persona o de un individuo, y las res extrapatrimonium, las que no forman parte del patrimonio de una persona, de los particulares. Ahora, para que me entiendan, un ejemplo, digamos, sencillo de algo que está fuera del patrimonio sería tal vez, digamos, un animal salvaje, que antes de ser capturado por alguien, pero, perdón, sería justamente eso, una res extra patrimonio, un animal salvaje que está antes de ser capturado por una persona. Lo vamos a considerar una res extra patrimonio. Si lo capturara, pues ya se convertiría en una res intrapatrimonio. Pero también vamos a ver que los juristas van a notar que esta clasificación podía ser tal vez muy imprecisa y tal vez un poco compleja de entender. Y por ello es que van a preferir una distinción muy marcada que va a ser las res in commercium y las res extra commercium. Ambas van a ser la segunda división que vamos a hacer. Muy importantes. Y eso sí, ténganlo muy presente porque va a entrar no solo me imagino, en el parcial, sino va a entrar en todo el desarrollo de lo que vayan avanzando futuramente. Vamos a hacer dos grandes distinciones, las res in commercium y las res extra commercium. Las res in commercium, las cosas que están dentro del comercio humano, y las res extra commercium, aquellas cosas que están fuera del comercio humano. Primero hablamos de las res in commercium. Vamos a ver qué son las que pueden y entran en el tráfico jurídico entre personas. A diferencia, pues las redes extracomerciales, las que están excluidas de este tráfico por alguna disposición legal. Hay alguna disposición, una normativa legal que las excluye de este tráfico legal, es decir, que no son comerciables. Ahora, dentro de esta clasificación, res in comercio y res extra comercio, van a haber unas subclasificaciones, vamos a ir avanzando. Les voy a mostrar un pequeño gráfico más adelante para que me entiendan, que son las res nullius, que van a ser las cosas que pueden ser propiedad de alguien, pero que actualmente no pertenecen a nadie. Y tenemos las res derelictae. Sería bueno que vayan avanzando con el libro para que me entiendan este esquema que estamos armando. Y son aquellas que tenían dueño, pero este dueño ha decidido abandonar las cosas voluntariamente, ha renunciado a su propiedad. Tal vez alguien ha desechado, yo que sé, un anillo, entonces entra dentro de esta clasificación. Tenía dueño,
pero pues en la actualidad no lo tiene porque ha decidido renunciar a su propiedad, a diferencia de las res nullius, que nunca han sido propiedad de alguien, pero pueden ser propiedad de una persona. Ahora, entramos a las res extra comercio, que ya hemos visto que son las cosas que no pueden ser objeto de relaciones patrimoniales, que no pueden ser parte del comercio, que una persona no puede atribuirse la propiedad de esa cosa. Una persona no puede decir, esta plaza es mía. A eso nos referimos con las res extra comercio. Ahora, dentro de esta división que son las res extra comercio, vamos a hacer dos divisiones grandes. ¿Por qué? Porque esta exclusión puede deberse a dos motivos. El que estas cosas no estén en el tráfico humano pueden deberse a dos motivos. Por las normas divinas, según el derecho romano, o por la ley humana. Tenemos dos grandes divisiones. Primero, la res divini juris, que es básicamente por las normas divinas, que están excluidas del comercio humano por las normas divinas. Y la segunda, por la ley humana, las res humani juris, que son las que porque son de alguna utilidad para las personas y por ende nadie puede centrarse en ellas. Ahora, para que me entiendan, las res extra conversión vamos a dividirlas en dos, las res divini juris y las res humani juris. Tiene esa subdivisión. Y ahora, dentro de esa subdivisión, van a ver que es un tema bastante complejo, porque va haciendo esa especie de eh, no sé cómo decirlo, va haciendo esa especie de encadenamiento hacia otras clasificaciones. De una clasificación salen dos, de esas dos salen otras tres, de esas tres, y de ese modo. Por eso es que tal vez es un poco complejo, pero cuando lo entienden, van a ver que es mucho más sencillo. Ahora estamos en las redes extracomercio. Las redes extracomercio las vamos a dividir en dos. Ya hemos dicho que son cosas que están fuera del comercio humano. Las vamos a dividir en dos, que son las res divini juris y las res humani juris. Vamos en la primera. Las res divini juris son aquellas que están excluidas del comercio humano por mandato, digamos, de las normas divinas. Ahora, dentro de esas res divini juris los vamos a dividir en tres, que son las res sacrae, las res religiosae y las res sanctae. ¿Por qué? Porque esas cosas se suponen que están consagradas a las deidades. Así que las res divini juris las vamos a dividir en tres grandes partes y muy importantes. Primero, las res sacrae, que van a ser las que están destinadas a los dioses superiores, es decir, los templos, los terrenos donde se van a asentar estos templos, los utensilios de ceremonia, los donativos que se ofrecen a estas divinidades. Luego tenemos las res religiosae, que son las que van a estar consagradas a los dioses inferiores o a sus antepasados. Un ejemplo sería, por ejemplo, que entiendan los sepulcros, la tierra donde se ha depositado el cadáver, el espacio donde se ha puesto ese sepulcro, porque están destinadas a los dioses inferiores o antepasados. Y las res sanctae, que no son del todo religiosas, no son religiosas en el sentido estricto de la palabra, sino que están bajo protección divina, como los muros, las puertas de las ciudades, em, aquellas construcciones, pero nos vamos a referir principalmente a los muros con la red Sanctae. Y ahora pasamos a la segunda clasificación. Yo sé que es un poco complejo y tal vez este tema es tal vez más de mostrarlo gráficamente en la pizarra, pero pues bueno, dadas las circunstancias en las que estamos, nos obligan a tener estas clases virtuales. Pero aún así voy a priorizar de que puedan tener material. Ya. Y ahora pasamos a las res humani juris. La segunda clasificación dentro de esta clasificación, que son las res extra comercio, que las vamos a dividir igualmente en tres. Estas res humani juris son las cosas del derecho humano, pero que aún así están fuera del comercio humano porque cumplen una función pública. Son cosas que no están y no pueden ser parte de la enajenación humana. Ya hemos hablado de eso, de que pues no puede una persona decir que es dueño de la Plaza Murillo. No puede una persona decir que ha comprado acciones y ahora es dueño del aire o, no, o es dueño del agua, ¿entienden? A esas cosas nos referimos. Ahora,
pasamos en esta clasificación de las res humani juris. Tenemos tres clasificaciones. Las res comunes omnium, o bueno, básicamente las cosas comunes, que son las que por derecho natural pertenecen a todas las personas, pertenecen a toda la humanidad. A esas nos referimos con el aire, el agua, el mar, sus riberas. Luego tenemos las cosas públicas. Para que no se confundan con latinismos tal vez complicados, se los voy a explicar en español. Estas res humani juris se van a dividir en tres: las cosas comunes, las públicas y las universales. En las cosas comunes tenemos estas que les dije, que pertenecen a todas las personas en general. El aire, el agua, el, el mar, el agua corriente. Luego tenemos las cosas públicas que van a pertenecer al pueblo organizado como estados. Vamos a ver que en estas nos vamos a referir que de algún modo pertenece a todas las personas, cumple una función pública, pero le pertenece a todo el pueblo, a todos los ciudadanos romanos, bueno, en todo caso, en la actualidad también organizado como Estado. A esto nos vamos a referir, pues, en los ríos, las orillas, los puertos, pueden ser las vías públicas. Fíjense, el mejor ejemplo de la red pública y las cosas públicas se refiere a eso, las vías públicas. No puedes tú apropiarte de la avenida 16 de Julio, no puede una persona apropiarse de, em, no sé, de la autopista. Y luego tenemos las res universitates, las cosas universales, que son los bienes de una comunidad o una ciudad que van a estar destinadas al uso de sus miembros, que es para el uso de sus miembros. Es ahí que nos vamos a referir a los teatros, por ejemplo, los baños públicos, las plazas, muy interesante esta clasificación que se refiere principalmente a estas cosas. Los teatros, las plazas, que son de pertenecientes a una ciudad y está destinado para que todas las personas los puedan usar. Por ejemplo, por decirles, como les decía hace un momento, la Plaza Morillo. Una persona no puede decir que tiene mucha riqueza e intentar comprar la Plaza Morillo. Ahora, cerramos. Para que me entiendan, denme un segundo. Voy a tratar de preparar muy rápido un esquema y que me entiendan.
Ahora sí, ya, ahora sí me van a poder entender. Es que la idea es explicárselos de manera más sencilla, porque si no, realmente este tema es muy enrevesado y no me van a entender si es que no lo hacemos de una forma tal vez un poco más práctica. Ahora, esto es a lo que me refería. Vamos a hablar de que dentro de las cosas, esta parte es muy, muy importante. A ver, se los acerco más. Acá está. Dentro de las cosas vamos a tener dos clasificaciones muy importantes que van a ser las res intrapatrimonium y las res extrapatrimonium. Acá está, ¿dónde está? Las res intrapatrimonium y las res extrapatrimonium. Ahora tenemos otra clasificación muy importante que pues vamos a ver que para los romanos esta clasificación va a ser tal vez un tanto compleja, va a ser una clasificación tal vez un poco no tan práctica. Es así que tenemos esta gran clasificación que va a ser en la que nos vamos a basar de aquí en adelante, que son las res in commercium y las res extra commercium, las cosas que están dentro del comercio humano y aquellas que están fuera del comercio humano. Ahora, estamos hablando justamente ahorita de las res extra commercium y para que me entiendan de por qué es que necesito explicárselos de una manera más gráfica, es de que van a ver que es muy tal vez complejo de entender, porque eso es lo que pasa en el tema de las cosas. Tenemos esta clasificación, las res divini juris y las res humani juris, y estas se subdividen y la otra se subdivide, y es tal vez un poco complejo de entender, y por eso es que necesitaba hacerlo de una manera mucho más gráfica y comprensible. Ahora, pero ya lo entienden, tenemos las redes extra comercio. En la primera parte de nuestra gran clasificación, las cosas que están fuera del comercio humano, que no pueden y no están sujetas al tráfico humano, al tráfico jurídico. Es así que primero tenemos las res divini juris, que son aquellas que no están dentro del comercio humano por las que no están dentro del comercio humano por mandato divino, principalmente viendo esa parte de la norma divina. Y en esa clasificación de las res divini juris tenemos tres importantes, que son las sacrae, las religiosae y las sanctae. Que las sacrae, las que están dedicadas a los dioses mayores, las religiosae dedicadas a los dioses menores, y las sanctae, que no es por mandato divino como tal, pero que no es que son religiosas en sentido muy estricto, pero que van a estar bajo protección justamente divina. Y esto nos referimos como las muros y las puertas de las ciudades. Y ahora pasamos a la siguiente clasificación, que son las res humani juris, que son aquellas que están fuera del comercio humano, pero porque cumplen una función pública, porque son parte de, de, de esta utilidad humana. Y es ahí que tenemos las comunes, las cosas públicas y las universales. Las comunes, las que son pertenecientes todas las personas, como el aire, el agua, el mar. Las públicas, los ríos, los puertos, aquellas que están destinadas a que todas las personas las usen, como les decía el ejemplo, las vías públicas, las calles, las avenidas. Y tenemos las redes universitarias, las cosas universales, que son los bienes que todas las personas o una ciudad, una comunidad o ciudad está destinada para que las use, como pueden ser los foros, los baños públicos, las plazas. Y es así que terminamos con esta gran clasificación que son las res extracomercio, las res, las cosas que están fuera del comercio humano y entramos a una categoría mucho más grande, que son las res in commercium, las cosas que están dentro del comercio humano, que pueden ser propiedad individual y son objeto de negocios. Y vamos a ver que va a incluir la mayoría de los objetos que usamos cotidianamente para satisfacer cualquier tipo de necesidad y lo vamos a organizar en los grupos que van a ver ahora, que son bastantes. Estos son los grupos en los cuales vamos a dividir las res in commercium, las cosas que están dentro del comercio humano. Primero tenemos las res manquipi y las res nec manquipi. Ahora, esta distinción va a tener una importancia muy, muy, muy grande, una importancia histórica enorme, porque va a ser la primera clasificación con interés práctico desde la ley de las 12 tablas. Vamos a hablar de las dos. Las res manquipi, que vamos a ver que eran las cosas más valiosas en la antigua economía agrícola romana, que vamos a ver que van a ser los esclavos, los bueyes, los caballos, los fundos y también las antiguas servidumbres. ¿Por qué? Su propiedad era de algún modo privilegiada y solo se podía transmitir
mediante actos solemnes. Vamos a ver que las res Manquipi solo se van a poder transmitir mediante la Mancipatio y la Injurecesio. ¿Qué eran la Mancipatio y la Injurecesio? Eran modos solemnes de transferir la propiedad. Más adelante lo vamos a avanzar, qué son ambas, pero eran modos solemnes de transferirla a una propiedad. Era una forma de hacer una compra y venta, era una forma eh, de entregar la propiedad de una cosa. Injurecesio, ¿qué significa? Ceder ante el derecho. Es decir, que se entrega una cosa y automáticamente se da tres pasos hacia atrás, indicando que estás cediendo ante el derecho, indicando que estás entregando la cosa y cediendo su propiedad ante el derecho. Pero vamos a ver que las res mancipi van a ser estas, las que se van a dar solemnemente mediante la mancipatio y la injure cessio. Ahora tenemos la siguiente, las res nec mancipi, que van a ser todas las demás cosas, todo lo demás que no va a entrar en esta primera clasificación, que con el tiempo, vamos a ver que va a perder su valor, va a perder su eficacia hasta que Justiniano va a suprimir total y oficialmente esta clasificación de las res nec mancipi. Pero ya hemos visto qué cosas entran las res mancipi, los fundos itálicos, y ahí lo dice, los fundos itálicos, esclavos, animales. Ahora, tenemos las cosas corporales e incorporales. Vamos a ver que esta clasificación va a mostrar bastante influencia griega en cuanto al derecho romano, pero ¿a qué se refieren estas? Primero, las corporales son las que van a tener materialidad, van a ser las que se pueden tocar, aquellas cosas que son físicas y perdón, y son susceptibles a los sentidos humanos. A eso nos referimos con las cosas corporales, las que se pueden sentir, las que se pueden tocar. Puede ser, no sé, un esclavo, un terreno, una persona. Y luego tenemos las cosas incorporales. Ah, y nos referimos a esclavo porque no olviden que en el derecho romano los esclavos aún se consideran como cosas. Aún los vamos a considerar únicamente como cosas, no como personas, no como titulares de derecho, ni mucho menos. Así que entran aún en la clasificación de cosas. Y luego tenemos las incorporales, que van a ser los productos de algo que no puede palparse. Puede ser como, digamos, un crédito, puede ser una servidumbre, un préstamo, un derecho de cobranza. No puede cobrarse, pero pues está ahí y está vigente. Esas son las cosas corporales. Las que pueden tocarse y las incorporales, las que no pueden palparse como tal, pero están ahí y están presentes. Y ya les dije, un crédito, un préstamo, un derecho de servidumbre, un derecho de paso, no puede tocarse, pero aún está constituido dentro de esta parte de las cosas. Luego pasamos a las cosas muebles e inmuebles. Eso es muy sencillo. Ahorita vamos a ver en cuanto a la aplicación del Código Civil de todas estas clasificaciones. Primero, tenemos las cosas muebles e inmuebles. Eh, es muy sencillo y de hecho ya lo han debido llevar quizá. Sí, esta clasificación simplemente se va a basar en si las cosas pueden moverse o si no pueden moverse. Así de simple. Las cosas muebles, las res móviles, como le decían los romanos, que son los que se pueden mover por una fuerza exterior, son los que se pueden trasladar sin dañar lo que va a ser en esencia. Como puede ser, no sé, los animales, puede ser un auto, una carreta, valga el ejemplo. Yo sé que no había autos en Roma, pero a eso se refiere, aquellas cosas que pueden moverse, los esclavos, una mesa, una cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las cosas inmuebles, las cuales van a estar enraizadas a la tierra, o también los vamos a conocer, pues ustedes deben conocer el término de bienes raíces, que justamente se refiere a eso porque se supone que están enraizadas a la tierra. ¿Por qué? Porque se supone que físicamente no pueden cambiar de lugar, como puede ser un fundo, puede ser una casa, un terreno. Esa es la división que vamos a hacer entre eh, estos. Pero ahora también va a haber otra subdivisión, por así decirlo, que como dice ahí, que los fundos de algún modo pueden ser urbanos o rústicos. Y también los vamos a dividir entre los fundos itálicos y los fundos provinciales. Eso sí, muy importante, esa división de los fundos,
que si no estoy mal, una vez entró como pregunta de examen de qué eran los fondos itálicos, que son aquellos que se encuentran en el territorio de Italia y pues están con dominio pleno. Y luego tenemos los fondos provinciales que se encuentran justamente, como dice su nombre, en la provincia y están sujetos al pago de tributos. Van a ver que en esta clasificación de cosas muebles e inmuebles tenemos esta subdivisión. Por la parte de las cosas muebles, perdón, de las cosas inmuebles tenemos esto, de los fondos urbánicos y rústicos, fondos itálicos y provinciales. Y luego con las cosas muebles tenemos estas, las semovientes, los animales. Ahora, luego tenemos otra clasificación que van a ser las cosas fungibles y las cosas, perdón, las cosas consumibles y las cosas no consumibles. Ahora, a estas se refieren em, que aquellas que pierden su valor con el primer uso, son aquellas que una vez que ha cumplido su función, una vez que se la ha usado, va a perder su valor, va a perder su importancia dentro de esta dentro de la función que cumple en un inicio. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, las cosas consumibles son las que tienen un uso normal, que se las puede destruir física o económicamente. Puede ser los alimentos, puede ser el dinero. Y luego tenemos las cosas no consumibles, es decir, que permiten un uso repetido. Por ejemplo, cuando ustedes leen un libro, después de leer el libro, no pierde su uso, no es que queda inservible, a diferencia de una manzana. Cuando ustedes se comen una manzana, no pueden pasarle esa manzana a otra persona para que pues se la coma también, porque ya ha perdido su uso. A eso nos referimos con las cosas consumibles y no consumibles. Las no consumibles, las que permiten un uso repetido y que pues obviamente van a sufrir solo un desgaste natural con el tiempo. Les decía el claro ejemplo, el libro. El libro pueden leerlo pues muchas veces. Es una cosa no consumible, pero pues una pera va a perder su uso después de que lo consuman. Por eso, pues entra en esta clasificación de cosas consumibles. Y luego llegamos a las cosas fungibles y no fungibles, que son aquellas que las fungibles se van a identificar por su género, por su peso o por su número de medida, y que pueden sustituirse por otras, las cuales que se pueden usar de algún modo sustituyéndose. Por ejemplo, puede ser el trigo, el vino, el dinero, son cosas que son sustituibles. Por ejemplo, un pan nos podemos referir a 5 panes. No es que esos 5 panes son únicos en el mundo. Estamos hablando de que pues el día de hoy gasto esos panes y el día de mañana compro otros 5 panes que se identifican, como quiere su mismo nombre lo dice, se identifican por su género, se identifican por su peso, su número de medida, lo que les decía, 5 panes, 1 kilo de carne, dos manzanas, lo estamos identificando por su peso, por su número de medida, pero no son únicas en el mundo, son reemplazables. Por ejemplo, lo que les decía, 1 kilo de carne, pues es 1 kilo de carne, no es que ese kilo de carne es único en el mundo y es irreemplazable. Para que me entiendan, están las cosas no fungibles, que son, que tienen una individualidad propia, que no puede sustituirse, que por su propia naturaleza es única, que por su propia naturaleza no puede ser reemplazada. Y para que me entiendan, una cosa no fungible sería, por ejemplo, no sé, la Mona Lisa, por ponerles un ejemplo. En esencia, ¿qué es? Es una pintura, pero no es una pintura reemplazable, no es una pintura que puedas intercambiarla por sí misma como si fuera cualquier cosa. Tiene esa individualidad, no admite, no va a admitir una sustitución, no puedes cambiarla. Eh, Otro ejemplo podría ser un esclavo, pero no un esclavo cualquiera, un esclavo en específico, porque pues tal vez ese esclavo sabía realizar cierta tarea, ese esclavo sabía realizar cierta, no sé, sabía realizar cierta función específica, y es ahí que nos referimos a las cosas fungibles y no fungibles. ¿Ya me entienden a qué me refiero? Son, por un lado, las cosas que pueden ser reemplazables, que pueden sustituirse por otras, y por otro lado tenemos las no fungibles, las cosas individuales, las cosas especiales, por así decirlo de algún modo, que son ellas que no admiten y no dan paso a una sustitución. Ahora pasamos, ah, perdón, no les he abierto
Acá sabe lo que les decía, aquellas que se viven por su género, su peso, su número, su medida. Y luego las no fungibles, las cuales eh, por su especie son individuales. Luego tenemos las cosas divisibles e indivisibles. Y su mismo nombre lo dice. Aquellas cosas que se pueden dividir y las que no. Es tan simple como eso. Pero pues para darle un poco de tecnicismo, pues vamos a entender que las cosas divisibles son aquellas que se pueden fraccionar físicamente, aquellas que se pueden fraccionar en partes y que aún van a conservar la utilidad de la cosa original, aún van a ser útiles. A diferencia de las cosas indivisibles, son aquellas cosas que si se llegaran a dividir, la cosa va a perder totalmente su valor. Un ejemplo, tenemos un caballo. No puedes dividir un caballo a la mitad y que una persona se quede con la mitad del caballo y la otra se quede, pues, no sé, con las patas del caballo y la otra con el torso. A eso nos referimos. O el mismo video creo les decía el ejemplo, un esclavo. No puedes partir un esclavo y pues que una persona se quede con el brazo izquierdo, otra con el brazo derecho, otra con la cabeza, otra con el torso. A eso es lo que nos referimos con las cosas divisibles e indivisibles. Es su mismo nombre está, no se pueden dividir. Las cosas divisibles, aquellas que se pueden fraccionar y aún van a conservar cierta utilidad. Luego tenemos las cosas simples y las cosas compuestas. Ahora, esta es otra igual división muy sencilla. Aquellas cosas simples son aquellas que pues son, constituyen una unidad orgánica independiente, o sea, aquellas que son una sola, las cuales son una sola unidad, no son un conjunto. Puede ser, por ponerles un ejemplo, un ladrillo, puede ser un esclavo, no es un conjunto de esclavos. A eso nos referimos con cosas simples. Y luego tenemos las cosas compuestas, que son las que resultan de agrupar varias cosas simples. Las cosas compuestas van a ser el resultado de una agrupación de muchas cosas simples, las cuales pueden ser materiales o inmateriales. Aquellas que hemos visto en la universalidad de las cosas. Por ejemplo, puede ser un conjunto de esclavos, puede ser un rebaño, puede ser una biblioteca, puede ser no sé, una manada, ya me entienden a lo que me refiero, que las cosas compuestas son aquellas que están conformadas por muchas cosas simples, pero que conforman un conjunto. Y creo no hace falta explicar más a qué nos referimos. Y es así que llegamos a casi la última clasificación, que van a ser las cosas fructíferas y las no fructíferas. Ahora, las fructíferas son aquellas que periódicamente van a dar un producto, las que con el paso del tiempo van a generar frutos. A eso nos referimos con esta clasificación. Em, si no me equivoco, no está acá. Ah, sí está acá. Acá está. Tenemos las cosas fructíferas y las cosas no fructíferas. Nos referimos a aquellas cosas fructíferas, las cuales periódicamente van a dar un fruto, van a generar ciertos frutos sin que la cosa esencial pierda su esencia. Ahora, vamos a dividir estos frutos en dos grandes eh, subdivisiones, que van a ser los frutos naturales y los frutos civiles. Los frutos naturales, vamos a ver los que pues son parte de la naturaleza, puede ser lana, crías de animales, frutas, perdón. Y luego tenemos uno más importante para nosotros, que son los frutos civiles. Cuando hablamos de frutos, no nos referimos únicamente a manzanas, a peras, también hablamos de frutos civiles, que pueden ser aquellos que pues son parte de este procedimiento, este proceso civil. Pueden ser, por ejemplo, rentas en dinero, pueden ser los alquileres, los intereses, pueden ser eh, variados de algún modo. Ahora, también vamos a hacer otra subdivisión que van a ser los pendentes, los percepti y los consubti, pero no creo que haga falta profundizar mucho en esto para que no lleguen a confundirse. Van a ver que más adelante vamos a hablar sobre todos estos tipos de frutos y vamos a hablar sobre esta especie de clasificación. Así que para no confundirlos mucho, no vamos a profundizar, pero vamos a ver que los pendentes son los frutos adheridos, los
percepti los frutos cosechados y los consumti los frutos ya consumidos. Ahora, finalmente, vamos a ver que van a existir gastos realizados en las cosas. Vamos a hacer ciertos gastos en cuanto a lo que van a ser este estudio de las cosas. Y lo vamos a llamar como las impensas. Está en el último párrafo del tema 9 que son las cosas. Y vamos a hacer tres clasificaciones en cuanto a las impensas. Van a ser las necesarias, las útiles y las voluptuarias. Las necesarias van a ser esos gastos que hacemos en cuanto a las cosas para conservar la cosa misma. Luego tenemos los útiles. Ahora, para que me entiendan en cuanto a las impensas, los gastos que hacemos en las cosas. El esclavo necesita cierto mantenimiento. Una casa necesita que se hagan refacciones para que se mantengan. A eso nos referimos con las impensas. Son aquellos gastos que van a estar destinados a las cosas, al mantenimiento de las cosas. Y estos gastos, estas impensas, le vamos a decir, se dividen en tres: las necesarias, las útiles y las voluptuarias. Las necesarias, las que van a servir para conservar la cosa en sí. Luego tenemos las útiles, que van a ser para aumentar la rentabilidad, para que esa cosa aumente su valor. Y luego tenemos las voluptuarias, que son simplemente para, como dice ahí, el embellecimiento, para mero adorno, para mero lujo de las cosas. Queremos mejorarlo, pues para simplemente darle ese adorno en cuanto a las cosas. Y ahora quería mostrarles algo interesante. Quería hacer, ¿dónde está? Muchas veces pensamos que justamente toda esta clasificación en cuanto a las cosas es tal vez un tanto irrelevante, al menos, denme un segundo. Ahora sí, vamos a pensar que muchas veces esta clasificación que hacemos en cuanto a las cosas es tal vez un tanto irrelevante, como que no le damos tanta utilidad o como que no tiene tanta función, pero justamente para que me entiendan y haciendo esa comparación, eh, eh, para concordar nuestro avance en cuanto al Código Civil, quería que empiecen a ver el tema justamente referido a las cosas. Ya hemos hablado de todas las divisiones y acá para que lo vean, pues tenemos esta misma división. Se van a fijar desde el artículo 74, empiezan a leer qué se refiere a las cosas, porque pues todo lo que les he explicado es parte de la legislación actual que tenemos en el Código Civil de Bolivia, es parte de todo ese proceso que van a llevar también en Civil 1. De hecho, tal vez ya han llevado todo esto. Y pues vamos a ver todas las mismas divisiones que hemos hecho, las vamos a ver acá. Mira, acá tienen los bienes muebles y los bienes inmuebles. Tenemos los bienes sujetos a registro y los que no están sujetos a registro. Acá les decía, mira, las cosas fungibles y las cosas no fungibles, las consumibles y no consumibles, las indivisibles e indivisibles. Luego tenemos, a ver, vamos acá, mira, los frutos. ¿Se acuerdan que hablamos de las cosas fructíferas? Ahí, mira, hablamos de los frutos naturales. También tenemos los frutos civiles. Acá vamos a empezar a definir ya más técnicamente qué son los frutos civiles. Mira, dice, los intereses del capital, el canon de arrendamiento y otras rentas análogas son frutos civiles. Se adquieren día por día proporcionalmente a la duración del derecho. Luego, ¿qué más tenemos? Prevención de posesión, actos de tolerancia. Mira, recuerda que les decía, las redes extra comercio, cosas fuera del comercio, aquí igual en el Código Civil los vamos a establecer. Ahora, para que se den cuenta, fíjense, empiezan a leer a partir del artículo 74. Está la misma división que nosotros hemos hecho, pero pues explicado tal vez en palabras un tanto más técnicas, pero se refiere a lo mismo. Solo que acá no vamos a hablar de esclavos como cosas, ¿verdad? En el Código Civil, pero esa misma división que hemos hecho en el mapa anterior que les mostraba, está ahí presente, está ahí en el Código Civil y es parte de la legislación boliviana actual que seguimos. No es simplemente una cosa que se ha inventado en Roma, no es una cosa que ha perdido su efecto en Bolivia y la cual nunca más vamos a usar. Es lo que les decía, que son lo que vamos a avanzar a partir del tema 8. Ahora estamos en el tema 9. Son cosas que realmente van a usar en su vida cotidiana y principalmente van a usar en lo que les resta de la carrera y por qué no, los van a seguir usando en su práctica profesional. Y ya con esto concluiríamos, eso sería todo. Muchas gracias a todos.
Hay una mano levantada, dime. Buenas tardes. Le quería pedir, por favor, si nos puede proporcionar el material utilizado en la clase de hoy y mandarlo al grupo. Sí, sí, claro, les voy a enviar. Es solo que el material ahorita está un poco muy en bruto, lo voy a revisar y se los voy a mandar. Dime. Un favorcito, no sé si tuvieras de los primeros temas o algunos resúmenes, más o menos, ¿cuándo estaría estimado el examen? Yo diría que de acá al menos unas 3 semanas, quizá. Y en cuanto al resumen, sí, no se preocupen, estoy terminando de elaborarlo antes del primer parcial. Les voy a enviar material muy resumido, pero muy, muy, muy resumido para que lo puedan estudiar en cuanto a cosas muy puntuales de la materia. Así que no se preocupen, solo déjenme terminarlo, por favor. Gracias, muchas gracias. Ahí yo te mando el WhatsApp. Claro, dígame, solo encienda el micrófono y dígame, no hay ningún problema. Auxi, los mapas sinóticos que nos dijo el doctor, el mismo día del examen lo va a revisar. Sí, 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 ese mismo día se revisa, el día del examen. Hay que Se traerlo para el día recoge del más examen. bien. Exacto, se recoge el día del examen. Puede ser otro tipo de mapas o sí mapas sinóticos. Puede ser mental o conceptual. O si tienes Muchas otra idea de gracias. mapa, pues también. Gracias, gracias, Auxi. Oxy, buenas. El control de lectura es para el día lunes, ¿verdad? Sí, para el día lunes. Si es que volvemos a la presencialidad, si no, se va a posponer. Solo es del tema 7, Auxi. Sí, únicamente tema 7.